Hoy es 1 de enero del año 2025 y vamos a comenzar el año terminando el capítulo número 1 de este libro, El vivir y el morir, de Guido Krishnamurti. Y vimos dos temas anteriores, digamos, en este capítulo, que era el tiempo como fenómeno del devenir del yo, ¿no es cierto?, psicológico, como pasado, presente, como transición hacia el futuro, y ese fenómeno que genera la actividad del pensamiento cuando se mueve, ¿cierto? Y se proyecta. Vimos también que toda esa actividad del devenir psicológico es dentro del marco de la estructura de la actividad del pensamiento autocentrado, y que toda esa estructura psicológica que es la actividad del pensamiento, es un movimiento temporal, como el deseo es tiempo, como el temor es tiempo, ¿no es cierto? Todo es tiempo, es proyección, los contenidos de la memoria en el futuro o mirando hacia el pasado, etcétera. Todo ese contenido, estructura psicológica, es sufrimiento, que en la muerte en este libro lo llama dolor, ¿cierto? Pero es sufrimiento psicológico. Entonces tenemos el tiempo como ese movimiento hacia el futuro, hacia el pasado, dentro siempre del marco de lo conocido psicológicamente, y tenemos que todos esos contenidos, incluido el placer, la satisfacción, son como contenidos fragmentarios, parciales, son sufrimiento. ¿No? No se puede, en ese marco de la actividad egocéntrica, no se alcanza ningún estado que podríamos llamar de felicidad, de plenitud o intemporal. Siempre hay una ansiedad, siempre hay un fluir hacia un alcanzar algo, un ir hacia algo, un devenir, un llegar a ser. Nunca se encuentra una estabilidad en algo que podríamos denominar inmortal o eterno, porque la actividad del pensamiento es tiempo, es llegar a ser, ¿cierto? O no ser. Llegaré o no alcanzaré, o no llegaré, fracasaré, triunfaré. Todo ese tipo de elementos de carácter psicológico que desde esta perspectiva son sufrimiento, ¿no? Son sufrimiento. Eh, y ahora vamos a ver el morir, porque, y esto es bastante interesante, ¿qué es el morir para Krishnamurti? No es un problema teórico o conceptual, sino una realidad, un hecho del cual no tenemos conocimiento, no sabemos. Podemos haber leído sobre los estados de conciencia después de la muerte, o la reencarnación, o en el cristianismo, o en el islam, o en el judaísmo, etcétera, las religiones en general, las religiones de la India, sobre lo que pasa después de la muerte. Pero el morir para Krishnamurti, ¿no es cierto?, como lo hemos venido estudiando, es el fin de lo conocido, es el fin del tiempo, es un final para que emerja algo fuera del tiempo. Entonces, vamos a tratar de examinar, porque en el fondo todo esto, tanto el tiempo como el sufrimiento, estamos explorando si eso tiene un fin, un final, tiene un, hay un final para la actividad del tiempo psicológica, para la actividad del yo, para la actividad egocéntrica, que es todo el sufrimiento humano, todo el sufrimiento individual y, y global. Si tiene eso, tiene un fin o va a continuar generación tras generación, individuo.
eternamente o por mucho tiempo, por millones de años. Krishnamurti está explorando y él sostiene que es el sufrimiento psicológico, el tiempo psicológico tiene un fin, y eso es la muerte. ¿Ah? No solo la muerte del cuerpo, sino la muerte o el fin de la continuidad del yo personal. Entonces, vamos a leer la parte final del capítulo número 1. Dice, ahora bien, ¿cómo vamos a comprender esta cosa que llamamos muerte y que tanto nos atemoriza? El hombre ha creado muchas maneras erradas de tratar con la muerte, adorándola, negándola, aferrándose a innumerables creencias y demás. Bueno, eso es lo que hacemos con la muerte, ¿no? Básicamente. Pero para comprender la muerte ustedes tienen que abordarla de un modo nuevo, sin conocimiento previo alguno, porque en realidad no saben nada acerca de la muerte, ¿verdad? Pueden haber visto morir a otros y han observado en sí mismos y en los demás la llegada de la vejez con su deterioro. Saben que la vida física se termina por edad avanzada, por accidente, por enfermedad, por asesinato o suicidio, pero no conocen la muerte como conocen el sexo, el hambre, la crueldad, la brutalidad. O sea, la muerte, que es el fin de la continuidad de la conciencia, de la memoria, eso no lo conocemos. El fin y el emerger de algo nuevo no lo conocemos. Siempre estamos dentro del campo del pensamiento autocentrado. Así que no sabemos lo que es la muerte, básicamente. El hecho, la realidad de la muerte. No conocen de hecho lo que es morir. Y hasta que ello les sucede, la muerte no tiene absoluto significado alguno. Lo que les causa temor es una abstracción, algo que no conocen. No conociendo la plenitud de la muerte o cuáles son sus implicaciones, la mente le teme, teme al pensamiento, no al hecho que ya desconoce. Bueno, conceptos sobre la muerte tenemos muchos, religiosos, filosóficos, esotéricos incluso, doctrinales, pero de la realidad, del fin del tiempo, del fin del yo no. Eso es un estado de la conciencia, no es un conocimiento que yo pueda acumular, es un cambio radical en el estado de la conciencia misma. Por favor, acompáñame un poco en esta investigación. Si murieran instantáneamente, no habría tiempo para pensar en la muerte y tenerle miedo. Pero hay un intervalo entre el presente y el momento en que la muerte habrá de llegar. Y durante ese intervalo tienen tiempo en abundancia para preocuparse, para racionalizar. Claro, ahora tenemos, entre comillas, tiempo para pensar en la muerte. Porque de hecho es así, el cuerpo físico, biológico va a morir. Entonces tenemos, entre comillas, un intervalo, un tiempo cronológico, digamos, y podemos empezar a preocuparnos, a pensar qué va a pasar, qué va a ser, cómo será, comillas, del otro lado, qué habrá o no habrá nada, o sea, se acaba esto, se acaba todo, qué pasará con mi familia. Tenemos todas esas preocupaciones y racionalizaciones. Quieren llevarse quieren llevarse a la próxima vida, si es que hay una próxima vida, todas las ansiedades, los deseos, el conocimiento que han acumulado. Por eso inventan teorías o creen en alguna forma de inmortalidad. Para ustedes la muerte es algo separado de la vida. La muerte está por allá, lejos, mientras ustedes están aquí ocupados con el vivir, manejando un automóvil, ejerciendo el sexo, sintiendo hambre, atormentándose, yendo a la oficina, acumulando conocimientos, etcétera. No quieren morir porque no han terminado de escribir su libro, porque, o porque todavía no han aprendido cómo tocar muy bellamente el violín. Separan pues la muerte de la vida y dicen, comillas, comprenderé la vida ahora y pronto comprenderé la muerte. Efectivamente, para la mayoría de nosotros la muerte es un fenómeno, una situación que está, entre comillas, en algún momento del tiempo más adelante. Ojalá lo más adelante posible.
Mientras tanto estoy viviendo y hago lo que puedo, que trabajo, digamos, me entretengo, me preocupo, anhelo, sufro, etcétera, mientras tanto, ¿verdad? Entonces, eh, son dos cosas, la vida física, la vida personal son una cosa y la muerte es otra, en otro. Pero acá Krishnamurti dice, pero ambas no están separadas, la vida y la muerte no están separadas, y eso es lo primero que deben entender. La vida y la muerte son una sola cosa, están íntimamente relacionadas y no es posible aislar una de ellas y tratar de comprender la parte de la otra. Pero eso es lo que casi todos hacemos, separamos la vida en compartimentos estancos, no relacionados entre sí. Si uno es un economista, entonces la economía es lo único que le interesa y no sabe nada acerca del resto. Si es un médico especialista en nariz y garganta o en el corazón, vive durante 40 años en ese campo limitado del conocimiento y ese es su cielo cuando muere. ¿Mm? O sea, ahí Krishnamurti está hablando del desarrollo de conocimientos eh, que son especializados, ¿cierto? Que son segmentados en un área particular y no vemos el panorama total de la vida, de nuestra vida. No vemos el panorama total existencial, por decirlo así. ¿Ya? Abordar la vida fragmentariamente es vivir en constante confusión, contradicción y desdicha. Tenemos que ver la totalidad de la vida y eso es posible solo cuando hay afecto, amor. El amor es la única revolución que producirá orden. De nada sirve adquirir más y más conocimiento acerca de matemáticas, medicina, historia, economía y después juntar los fragmentos, todos los fragmentos. Eso no resolverá nada. Sin amor, la revolución conduce únicamente a la adoración del Estado, a la adoración de una imagen o a innumerables corrupciones tiránicas y a la destrucción del hombre. De igual manera, cuando la mente, a causa de su temor, pone a la muerte lejos y la separa del diario vivir, esa separación solo engendra más temor, más ansiedad y la multiplicación de teorías acerca de la muerte. Para comprender la muerte, tienen ustedes que comprender la vida, pero la vida no es una continuidad del pensamiento. Esta misma continuidad es la que engendra toda nuestra desdicha. Bueno, aquí un punto súper importante, y aquí va introduciendo Krishnamurti lo que él estima que es la muerte. Y es que la sensación de continuidad que aparece en el tema del tiempo y del sufrimiento la genera la memoria, el yo. ¿Ya? El sentido del yo genera en el campo mental una sensación de continuo, de continuidad. Desde que somos pequeños tenemos conciencia de nosotros mismos hasta que fallecemos. Tenemos una sensación de una línea que continúa y que va conectando experiencia tras experiencia, día tras día, año tras año. Para Krishnamurti, esa sensación de continuidad que genera la actividad de lo conocido, la memoria, el yo, eh, es un afán que tiene la mente o el pensamiento eh, como una especie de estructura de autoprotección, una estructura de seguridad. ¿Ya? De identificación que genera la mente, por decirlo de alguna manera. Y por eso que lo conocido, esa estructura psicológica que básicamente se mueve a través de diversas modalidades de temor, porque siempre hay temor, miedo o una sensación de insuficiencia en el trasfondo de la mente, eh, es la que genera esa estructura de autoprotección en torno al cuerpo, ¿cierto? Y eh, pensamos que no hay otra manera
de vivir, de experimentar, que no sea ese devenir psicológico del tiempo y del sufrimiento, no hay otra forma. Y esa continuidad del yo es la que impide que entre el morir. ¿Y qué es ese morir? Aparentemente es que las cosas no tienen continuidad. La vida no tiene continuidad. La vida es un surgir de instantes, de flujos, de estados, de procesos discontinuos que se van sucediendo, que van surgiendo y van terminando permanentemente. La vida es un flujo de instante en instante, de instante en instante, y no hay continuidad entre uno y otro en la realidad, por decirlo así. La continuidad que nosotros construimos es más bien en nuestra mente, en nuestro cerebro. Generamos ese sentido de yo para darle continuidad a las experiencias, y al darle continuidad a las experiencias, al yo, al pasado, caemos en esa estructura de sufrimiento de la cual no podemos salir, porque dice esa misma continuidad, dice, pero la vida no es continuidad del pensamiento, o sea, la vida en su sentido más profundo, la vida verdadera, por decirlo así, la vida que está unida a la muerte, no es la continuidad del pensamiento. Esta misma continuidad es la que engendra toda nuestra sufrimiento, toda nuestra desdicha. Porque continuamos dentro de los patrones del pensamiento, dentro de los patrones del apego, del miedo, del deseo, de los celos, ¿no es cierto? De la rabia, del odio y del resentimiento. Continuamos dentro de esa desdicha, dentro de esos patrones, de esa estructura fragmentaria que es la actividad del pensamiento egocéntrico. La verdadera vida para Krishnamurti no es continua, no hay una continuidad, sino que es un surgir y cesar, surgir y cesar, surgir y cesar, una regeneración constante que no es continua. Por lo tanto, no echa de raíz el sufrimiento psicológico. El sufrimiento psicológico es lo que es una continuidad. O sea, llevamos en nuestra memoria sufrimientos y heridas y trastornos de muchísimos años, especialmente las personas que tenemos más edad, y ese trasfondo es la continuidad del pensamiento, que es dolor. Entonces, la muerte dice, no, la vida real, no la vida del pensamiento, la vida en su sentido más profundo y vital y espiritual, por decirlo así, no es continua, es un estado, si ustedes quieren, creativo, estado de creación permanente. ¿Puede pues la mente traer a la muerte desde lo distante a lo inmediato? ¿Entienden? De hecho, la muerte no está en alguna parte lejos de aquí, está aquí y ahora. Está aquí cuando hablamos, cuando nos divertimos, cuando escuchamos, cuando vamos a la oficina. Está aquí en cada instante de la vida, como lo está el amor. ¿No? O sea, la vida, en su sentido más amplio y profundo, la muerte, que ese es el surgir y el desvanecerse, la instantaneidad, ese estado de permanente surgir y morir y nacer, que es la vida y la muerte unidas, y también está el amor ahí, en ese estado. Amor que no es del tiempo, que no es del pensamiento, que no es del apego, que no es del miedo, que no es de los celos, ¿cierto? Una vez que perciban ese hecho, encontrarán que no temen en absoluto a la muerte. Uno tiene miedo no a lo desconocido, sino a perder lo conocido. Teme perder a su familia, teme quedarse solo sin compañía alguna, le tiene miedo al dolor de la soledad, a quedarse sin experiencias, a perder las posesiones que ha acumulado. Lo que tememos es abandonar lo conocido es la memoria, y a esa memoria se aferra la mente. Pero la memoria es solo una cosa mecánica, como lo están demostrando magníficamente las computadoras. O sea, la memoria hay un hecho, una circunstancia, y la memoria
responde, ¿cierto? Mecánicamente o con una reacción, ¿cierto? Nos damos cuenta que reaccionamos una vez que la reacción termina, uno dice, oh, reaccioné mal, o reaccioné, o sea, un condicionamiento se dispara, digamos, y ahí reproduce las estructuras de la memoria. Para comprender la belleza de la muerte, ahí más encima introduce el tema de la belleza, porque es eso surgir y desvanecerse y nuevamente surgir y surgir, ese estado de novedad, digamos, de lo nuevo, es belleza. Hay belleza en esa continua regeneración. Para comprender la belleza de la muerte y su naturaleza extraordinaria, tiene que haber libertad con respecto a lo conocido. Claro, es decir, nosotros en general somos esclavos del pasado, de lo conocido. Se tendría que haber libertad de todo ese trasfondo, comprender eso. En el morir para lo conocido está el principio de la comprensión de la muerte. En el morir para lo conocido está el principio de la comprensión de la muerte, porque entonces la mente se purifica, se renueva y no hay temor. Por supuesto que si hay un surgir y un cesar y un regenerar, la mente se renueva, se purifica de contenidos con la cual pudiera contaminarse, digamos, residuos, experiencias que contaminan, que condicionan la mente, pero si está en ese estado de surgir y desvanecerse y nuevamente surgir, hay una purificación, una renovación. Y no hay miedo porque eh, no hay nada que perder en circunstancias que se está en ese estado en el cual las cosas surgen y cesan, se desvanecen. Y además no hay un estado temporal, no hay una continuidad que se vaya a romper, un centro de conciencia que se vaya a romper, como en el caso del yo personal, ¿no? Por lo tanto, es como que ahí está lo intemporal, pero no hay un yo psicológico que lo pueda acumular, que lo pueda retener. Hay un estado no personal, intemporal. Eso es más o menos lo que podemos captar. No hay un yo egocéntrico, pero sí hay un estado de continua renovación. Por lo tanto, uno puede penetrar en ese estado llamado muerte, ¿tá? Así que de principio a fin, la vida y la muerte son una sola cosa. El hombre sabio comprende el tiempo, el pensamiento y el dolor, y solo él puede comprender la muerte. La mente que muere a cada instante. O sea, si hay una muerte a cada instante, porque es un proceso dinámico, ¿qué temor podríamos tener a la muerte física? Si ya hay un estado discontinuo, un estado de lo nuevo permanentemente. Entonces no hay una entidad, un centro, un yo que muera. Si la mente muere a cada instante, que jamás acumula, que nunca copia experiencias, es inocente. Está como en un estado limpio, liberado, ¿no es cierto? Por lo tanto, se encuentra en estado de constante amor. O sea, el amor está liberado de esos temores, ese egocentrismo, esas ansiedades, de esas preocupaciones, de esos deseos, de esas dependencias, que son la continuidad del yo, ¿cierto? Ya no habiendo terminado eso, que morir implica el término de eso, está lo otro, que no sabemos muy bien lo que es, pero sí sabemos que no es egocéntrico y que no es una repetición de patrones del pasado. Es un estado, por decirlo así, de creación, ¿ya? Y ese estado Krishnamurti lo llama amor.
¿Mm? De aquí Krishnamurti dice, bueno, con relación a un ser humano que lo logra, digamos que hace este proceso, dice, el hombre sabio comprende el tiempo, o sea, ese movimiento de la mente, del pensamiento hacia el futuro, hacia el pasado, ese flujo de devenir, o sea, comprende el tiempo, que en realidad es la proyección del pensamiento, comprende toda la estructura del pensamiento con todos sus fragmentos, su especialización, etcétera, toda su actividad egocéntrica, que todo eso es sufrimiento, que es dolor, pues toda la humanidad, todos los seres humanos estamos sufriendo, incluso aquellos que aparentemente no lo están, están sufriendo porque están dentro de la estructura egocéntrica, que es fragmentaria, que es dependiente y que está en un estado de insuficiencia, ¿no? Entonces, el hombre sabio comprende el tiempo, el pensamiento y el dolor, y solo él puede comprender la muerte. O sea, ahí está en comunión con ese estado. La mente que muere a cada instante, que jamás acumula, que nunca copia experiencias, como que todo lo resuelve, surge, se desvanece y se resuelve, se comprende. No se lleva, no nos tiramos a la espalda cada cosa que sucede, sino que surge y cesa, y en ese estado de comprensión entrega, por decirlo así, cada experiencia su sentido, su significado, y se disuelve en la comprensión. No se acumulan una mochila tremenda de pasado como tenemos la mayoría, ¿eh? Sino que en ese estado el amor no es solo una cuestión de un estado de unidad, sino que es una comprensión de cada cosa que surge, es una comprensión total, un discernimiento total, ¿eh? Es muy interesante. La mente que muere a cada instante, que jamás acumula, que nunca copia experiencias, es inocente, por lo tanto se encuentra en estado de constante amor. Así que muy interesante, pero complejo el tema de la muerte, que en el fondo también es lo mismo que decir meditación. Como lo vimos en el anterior trabajo de cuando investigamos el libro ese Meditaciones de Krishnamurti, básicamente meditación es el fin de lo conocido, que es lo mismo que estamos hablando desde otra perspectiva con relación a la ruptura de la continuidad del yo y entrar en ese estado discontinuo, ese estado intemporal, ¿cierto? Y así que bueno, lo vamos a dejar hasta acá. Vamos a continuar con el próximo capítulo, que es mucho más breve. Quizá lo alcancemos a estudiar en un solo podcast, no sé, o dos máximo, para seguir explorando, investigando este libro tan interesante que es El vivir y el morir, que por lo que estamos entendiendo es un solo estado, ¿cierto? Desde esta perspectiva. Eh, bueno, como este es el primer podcast de este año, bueno, también aprovecho de desearles lo mejor en todo sentido en este año 2025. Un saludo, un gran abrazo eh, a todas las personas que se asoman a escuchar con una paciencia infinita este podcast sobre este tipo de cosas, de las enseñanzas de Krishnamurti o las perspectivas de la filosofía espiritual, la filosofía esotérica. ¿Mm? Así que un abrazo y si sean las condiciones, nos encontramos en un próximo podcast, comenzando con el capítulo número 2 de este libro en este nuevo año 2025. Que estén muy bien.